Estos tipos están locos, saltan, gritan, ríen, gozan, rugen, se revuelven en sí mismos, sueltan alaridos viscerales, celebran la perfección de una noche que no olvidarán por mucho tiempo. Tal vez nunca. Estos tipos están locos y se jactan de su locura, sueñan despiertos, imaginan un futuro abrazados a más gloria. Boca le ganó a River y es semifinalista de la Copa Libertadores. Nada más y nada menos. Pero antes del análisis, antes de tamizar las cuestiones tácticas o estratégicas, emergen las imágenes, brotan las postales de esos segundos finales de éxtasis y explosión, de puños al viento y locura. Bienvenidos al capítulo 4 de Boca 2000. Parecería que hubiera sido como una película, ¿no? Pero salió todo demasiado lindo. Empieza un nuevo año, un nuevo siglo y un nuevo milenio. El 2000 está llegando. Campeón de América. Bienvenidos al 2000. Campeón intercontinental. No es lo mismo decir 2000 menos 1998 que decir 00 menos 98. Y ahí es donde se presenta el problema. 2000, campeón de la apertura. 2000, es increíble pensar que llegamos desde el año 2000. Esto es Boca Juniors. Bienvenidos entonces al capítulo 4 de Boca 2000 que estamos realizando aquí, este podcast especial de Muy Boca que recorre al detalle el mejor año de la historia del club, el mejor año de la historia de Boca. Y hoy, ¿qué capítulo, amigos míos? Porque nos toca el mes de mayo y nos toca, obviamente, el aniversario de una noche perfecta. La noche del gol de Palermo a River en muletas, de la vuelta del regreso del loco, la noche del caño de Román a Yepes, la noche en el que Boca empezó a cimentar el sueño de ser campeón de la Copa Libertadores. Mi nombre es Tomás Nelson, estamos con Lucas Guerrero y Juan Martín Fernández Quintero. Lucas, bienvenido. ¿Qué tal, Tommy? ¿Qué tal a todos los oyentes que nos estarán escuchando, cuando quieran y donde quieran? El formato podcast de siempre y esta vez con el capítulo que todos queríamos hacer, el capítulo al que todos queríamos llegar y el que seguramente vamos a disfrutar muchísimo. Exactamente, y no solo por lo que se ha vivido en esa noche, ya han pasado 20 años y ese es el motivo de este podcast, sino por la manera, porque han visto seguramente muchas veces aquel gol de Palermo, obviamente el gol de Delgado, el gol de Riquelme, en ese 3-0 definitivo, pero tenemos para ustedes historias mínimas, minucias de aquella noche con protagonistas. Tenemos la palabra de Nicolás Burdizo, invitado especial también de José Basualdo, así que va a ser un capítulo realmente para sentarse y disfrutar. Juan Martín Fernández Quintero también. Juanma, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo te va, Lucas? Y bueno, también un saludo para todos los oyentes de nuestro querido podcast de Muy Boca. ¿Y qué capítulo se viene hoy? Me parece que los sucesos de este capítulo 4 marcaron un antes y un después para muchos hinchas de Boca y muchos de los grandes protagonistas de la historia Geneise. Sí, tal es así que este capítulo lleva el nombre de lo que se conoció quizás ese día después en el transcurso de la historia, que fue el Día de la Paternidad. Así es el título de este podcast, de este episodio 4 de Boca 2000, que bueno, para empezar a recapitular, tiene obviamente como desenlace el partido de esa noche del 24 de mayo del 2000, pero que arranca unos días antes, 10 días antes, con el primer superclásico de los tres, el correspondiente al Clausura 2000, donde Boca recibió a River bajo una intensa lluvia, un partido que terminó 1-1 con el gol de Cuevas para River y el empate de Guillermo Barros Esqueloto para Boca, y que bueno, obviamente sirvió como banco de pruebas, si se quiere, 3 días antes nada más de que Boca visite el Monumental para aquel choque de ida. Pero, ¿qué es lo que se vivía en la previa? ¿Qué es lo que se palpaba en la previa de ese partido? ¿Quién era el que llegaba mejor? ¿Quién era el que llegaba peor? Para que se den una idea, River había sido semifinalista de la Copa Libertadores
en las dos ediciones anteriores. En el año 98 perdiendo con Vasco da Gama y en el año 99 perdiendo con Palmeiras. Así que el equipo entonces dirigido por el Tolo Gallego pisaba fuerte en ese momento en el ámbito internacional ante un Boca que venía apichonado, si se quiere, un poco más modesto, podríamos decir, Lucas. Sí, Tommy, vamos a empezar el repaso de esta previa en donde nos quedamos en el capítulo anterior de nuestro podcast. Recordemos, Boca le había ganado al Nacional de Ecuador en la Bombonera y River, que jugaba al día siguiente que Boca, ya había ganado 4-0 en Asunción contra Cerro Porteño, por lo que la vuelta de ese cruce iba a ser un trámite para el equipo de Núñez. Un trámite que, bueno, déjenme leerles unas palabras para que pinte de cuerpo y alma a nuestro querido rival de toda la vida. Todos parecieron moverse bajo la misma motivación. Si River no ponía sus titulares porque consideraba que la clasificación ya estaba resuelta con el 4-0 de Asunción y se puso a pensar en Boca, sus hinchas respondieron de la misma manera. Sin atractivos para acercarse al Monumental, el simpatizante también le dio prioridad a su próxima excursión a la Bombonera. Así, anoche no hubo más de 2.500 hinchas en las tribunas. La gente guarda el dinero para ir a los clásicos. Es lógico que se quede en su casa, dijo Alfredo Daviche. Esta es una nota que salió en La Nación en el día posterior a que River ganara 1-0 la vuelta y se confirmara que se vendrían 3 clásicos. El primero, decías vos, Tommy, fue aquel 1-1 el 14 de mayo en la Bombonera, gol de Guillermo y gol de Cuevas para River. La tapa de Olé, en aquel entonces, después de aquel clásico, y siguiendo la tónica del favoritismo millonario, era River cantó victoria. Boca jugó mejor, pero River se llevó un punto y claro, River mantenía la punta de aquel torneo clausura. ¿Considerás que River fue afortunado al llevarse el empate hoy? Yo no digo que quisiera tener la misma fortuna el miércoles que viene. El siguiente partido en esta previa, en esta triada de Superclásico, fue el 17 de mayo, en el Monumental. Ya era la ida de estos cuartos de final. River venía de conseguir ese empate en la Bombonera y River consiguió también un triunfo en el Monumental. 48 minutos se van a cumplir, va a ganar River, parece, señores. ¡Ha ganado River! 2-1 River. Recordemos, con hinchas visitantes en aquel momento. Hubo algún que otro incidente en la tribuna de Boca, en los ingresos, en las salidas. Era una época diferente, ¿no? Hoy por hoy, imaginar un duelo con ambas parcialidades es bastante complicado. Sí, y déjame decir un detalle. Un partido que ustedes recordarán, se juega con una cancha un tanto embarrada. Esto era producto de una lluvia copiosa que había caído sobre la ciudad de Buenos Aires días antes y que había prácticamente inundado lo que era el anillo del Monumental, incluso poniendo en duda que el partido se dispute con normalidad. Bueno, después el clima, digamos, mejoró y el partido se pudo jugar en condiciones y terminó 2-1 para River con aquel golazo de Román de tiro libre que dejó un relato característico de Mariano Clos. Va Riquelme, se adelanta el divino. Va Riquelme. A los 30 minutos empata el partido. River 1. Y obviamente después, bueno, el gol de Saviola que pone el 2-1 definitivo y una algarabía realmente en la gente de River festejando un triunfo que, bueno, al parecer le daba un pie y medio en semifinales. Pero bueno, había que jugar el partido de vuelta y eso lo tenía muy claro Carlos Bianchi principalmente y obviamente también los protagonistas de Boca. Es importante, ve a la gente cómo está entusiasmada. Nos vamos contentos de este triunfo. Va a ser difícil allá y bueno, tenemos que tratar de aprovechar la ventaja. Boca hizo el desgaste. Me parece que River no demostró su categoría como local como nos viene acostumbrado. Boca hizo un buen trabajo, lamentablemente se encontró con la derrota. Son 2 partidos, lo principal que se ganó de local y ahora no vamos a ir a especular. No vamos a ir a especular, pero es un resultado arriba que lo favorece mucho a nosotros. Hay que festejar, no anticipado. Yo creo que hay que festejar cuando realmente
pasás la fase, porque si festejás el miércoles y el otro miércoles quedás afuera, ¿para qué siguió a festejar, no? Pero bueno, ya vienen de festejar un empate en el campeonato cuando empataron acá, así que me extrañaría. ¿Por qué el festejo? No sé, preguntarle a los de arriba, yo no sé nada, yo no festejo. Yo festejo después si llego a pasar de fase, si no, no festejo. Pero en la antesala de lo que sería el partido decisivo, la vuelta, el 24 de mayo, Boca tuvo que enfrentar a Rosario Central en la Bombonera. Y después de la fecha esa del campeonato, donde Bianchi decidió poner un equipo sumamente alternativo, solo jugando con Córdoba como uno de los titulares habituales, llegó la conferencia previa. En la conferencia previa se estaba gestando una chicana. Eran otros tiempos, ¿no? Obviamente era tiempo de otras batallas dialécticas, podríamos decir, donde todo era más distendido, donde no se medía cada palabra y donde se permitían algunos deslices, ¿no, Lucas? Sí, Tommy, era otra época, pero además el contexto ayudaba, ¿no? Vos hablabas, Tommy, de un River que llegaba como favorito a esa serie, venía de 2 Libertadores buenas, venía de aquel 1-1 que en el torneo local que decíamos lo dejó mejor parado, seguía como puntero de aquel clausura, venía del 2-1 en el Monumental. Viva la diferencia, fue el título de Olé después de aquel triunfo de River que le daba una ventaja al equipo de Gallego. Y justamente Gallego, el Tolo Gallego, fue el que encendió una mecha que después no pudo apagar. De Boca no me preocupa nada. Y otra cosa, si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Tenemos el testimonio de Enrique Gastañaga, periodista de Clarín, que en aquel momento cubría a River, que nos cuenta un poco cómo se vivió aquella conferencia y aquellos días previos al 24 de mayo del 2000. Fue muy raro todo lo que se respiró en la intimidad de River en aquellos días previos a la revancha de la Copa Libertadores 2000 contra Boca. Había ahí en el Monumental, en el día a día, una sensación de desconfianza, como que algo malo seguro en la Bombonera iba a pasar. Se trataba de demostrar hacia afuera una confianza que en realidad hacia adentro no existía, y todo terminó quedando demasiado expuesto cuando Gallego, en aquella famosa conferencia de prensa, sin que nadie le preguntara directamente, después de decir que nada le preocupaba de Boca, hizo una pausa bastante larga y después dijo, además, si ellos ponen a Palermo, yo pongo a Enzo, que estaba retirado. No terminó ahí la previa negativa del Tolo, porque después armó un equipo extrañísimo, con 6 defensores en cancha, la línea de 4 hombres atrás, les agregó en el medio, recuerdo a Lombardi y al Toto Berizzo, más Zapata. Al cabo los únicos 3 que iban al frente y que atacaban eran Aymar y Saviola y Ángel, pero arrancando desde muy atrás. O sea que la idea era aguantar como sea. A mí no me asombró, yo cuando vi la formación, digamos, de que Lombardi jugaba de 8, yo ya pensaba ya que la actitud de River iba a ser de contragolpeadora, sobre todo que tenían la seguridad que iban a hacer un gol, como hacen siempre. River no aguantó, terminó mal y al cabo culminó ratificando aquellas malas sensaciones que todos respirábamos en las prácticas del Monumental. Bueno, la referencia inaludible a la posible presencia de Palermo en aquel partido fue un poco lo que condicionó la serie, ¿no? En este sentido, Bianchi se la jugó por Martín, lo trató en el día a día, lo fue evaluando minuto a minuto y fue un verdadero golpe anímico, ¿no? Me parece, no solo su inclusión en el banco, lo que llevó a la pregunta y a la respuesta irónica del Tolo, sino obviamente a lo que sucedió después en el partido. Sí, Tommy, la verdad que bueno, el tiempo no le dio la razón al Tolo Gallego, claramente. Y aquel River que llegaba de favorito, quizás habló un poco de más, y me parece, Juanma, decíamos, una mecha que no pudieron apagar y que Carlos Bianchi se encargó de avivar en aquel vestuario
antes del partido de vuelta. Sí, Lucas, porque hubo un aspecto clave para lo que sucedería minutos más tarde en el campo de juego de la Bombonera, que fue la charla previa al partido de Carlos Bianchi, quien se tomó de estas palabras que vos decías del Tolo Gallego para motivar a sus muchachos. Y tuvo la particularidad de que no solamente estaban los titulares, quienes iban a ser titulares aquella noche, sino que estaba todo el plantel. Y el concepto que Bianchi quiso implantar en sus jugadores, que quede bien claro, fue que aquella noche la actitud iba a ser mucho más importante que el sistema, que la táctica. Así lo contaba, por ejemplo, José el Pepe Basualdo, quien era una pieza clave de aquel plantel Xeneize, que contaba un poco la manera en que Bianchi los motivaba en la previa de los partidos. ¿Cuál es el denominador común de todas las charlas? El que Pelado te sacaba las declaraciones del contrario para llevarla al vestuario o a los entrenamientos. Obviamente le pone un poquito más de salsa y picante, y ahí donde hacía que nosotros explotáramos, que nosotros queríamos comerlo como dice el patrón, y obviamente salir a la cancha de otra manera como saldríamos en otro partido común, ¿no? O sea, nosotros con River ya sabíamos que es un partido difícil y un partido que teníamos que ganar sí o sí, en ciertos momentos, y más si se juega en la Bombonera. Y después, bueno, sabiendo que era un partido clave para seguir pasando, obviamente que la charla siempre influía, y más las del Pelado. Tranquilidad, esa fue la palabra que más repitió Bianchi en aquella charla previa al partido. Lo que él quería dejar bien en claro es que iba a haber 90 minutos para conseguir el resultado que Boca necesitaba para conseguir la clasificación, y que sería clave no volverse loco, que River muy probablemente saldría a replegarse, que no saldría al ataque como había dicho días antes el Tolo Gallego, que no se coman este verso, digamos, les estaba diciendo Bianchi a sus jugadores, y que la paciencia iba a ser fundamental, que había que transformar toda aquella ansiedad que tenían los jugadores en un aspecto a favor, ¿no? Que no jueguen contra las ganas y la ansiedad, que no jueguen en contra. Esto era un poco lo que comentaba Carlos Bianchi sobre estas palabras que le dijo a sus jugadores. Lo táctico es muy importante, pero para mí la actitud es mucho más importante que el sistema. Eso es lo que les hice comprender a los jugadores. En el pizarrón veían cómo iba a jugar Boca, cómo iba a jugar River, pero eso es secundario. En estos partidos no hay que meter la táctica en juego. En estos partidos hay que meter otras cosas. Y creo que hoy Boca, a pesar de, digamos, además de haber jugado bien, de haber respetado un sistema de juego, la actitud fue lo más importante. Fue a buscar el partido constantemente y terminó ganando, pienso yo, lógicamente, ¿no? Luego de esta charla, bueno, llegó el típico grito de guerra, el ruido de los tapones, los jugadores salieron a comerse la cancha, y como algunos dicen, Bianchi de esta manera había metido ya el primer gol desde el vestuario. Sí, porque si hay algo que los protagonistas reconocen de Bianchi, era su capacidad, bueno, lo contaba un poco Pepe Basualdo, ¿no? Era su capacidad para motivar, para encontrarle ese plus a cada jugador, a cada hombre, para que sacara, de lo que no tenía para jugar estos partidos tan decisivos. Las palabras de Gallego obviamente le vinieron al pelo a Bianchi para motivar a sus jugadores, y bueno, el Virrey planteó un partido como tenía que hacerlo, salir a buscar el resultado para conseguir la clasificación, y se encontró enfrente con un River un tanto más defensivo de lo que se esperaba, se podría decir, teniendo en cuenta que Gallego, después de lo que había declarado en la semana, de que no le preocupaba nada de Boca, salió a la Bombonera a jugar con casi 5 defensores. Vamos con River. Bonano en la valla. En la línea de fondo aparece Ramos, que no estaba en los cálculos, Trota, Yepes y Placente. Lombardi actuando como volante por la derecha, Berizzo en el medio, en la izquierda Zapata, Aymar, Saviola y Ángel, el triángulo ofensivo dispuesto por Américo Rubén Gallo. Lo de Boca obviamente estaba todo bastante más claro. Con Córdoba en la valla, la línea de fondo Ibarra, Bermúdez, Samuel, Arroa Barrena sobre la derecha, Marchán, Traverso en el medio, y sobre la izquierda Gustavo Barros Escolón. Naturalmente Guido Riquelme. Los dos hombres de punta serán Delgado y Moreno. Así lo dispuso el técnico Carlos Bianchi.
listo, todo dispuesto. En marcha el partido, están jugando en la cancha de Boca, Boca y River. Tocaba para acá Delgado, venía un partido que, yendo a los 90 minutos, fue como cualquier serie de Copa, ¿no? Estamos hablando de un partido disputado, sin muchas situaciones de gol, ¿no? Estamos hablando de un partido que, podríamos decir, porque lo volvimos a ver para grabar este podcast, tiene dos situaciones de gol, un mano a mano de Ángel tras un error de Samuel que tapa muy bien Córdoba. Leo Ramos, quería Ángel, dudaba Samuel, queda para el colombiano, está para Juan Pablo, está para Juan Pablo. Córdoba acaba de salvar a Samuel. Y después un mano a mano de Delgado tras un pelotazo del propio Córdoba que se va mano a mano con Bonano y termina definiendo al cuerpo del arquero. Mirá que solo está Delgado, pelota para el Chelo, está para Delgado. Lombardi que sale con la pelota, era buena. Todo se definió en el segundo tiempo, ¿no? Donde parecía que las cosas estaban bastante parejas y donde River tiene una situación realmente insólita e increíble, que Ángel se come un gol abajo del arco con el partido 0-0. Es muy fuerte el envío de Franco porque busca el arco y por muy poquito no llega Ángel, marcado por Ibarra. A la jugada siguiente, a los 15 minutos, llega esa jugada por la izquierda, Riquelme que mira con su mirada periférica increíble y lo encuentra Delgado con ese pelotazo cruzado para vencer a Bonano, y ahí ya el partido fue otro, porque River se empezó a desesperar un poco, ya con la serie empatada tenía que salir a buscar un poco más el partido, y Boca ya jugaba con la tranquilidad de saber que le quedaba media hora por delante para ganar el encuentro. Se frena, vuelve a escapar a Berizzo, cambió, mandó la pelota a la derecha hasta el gol. ¡Gol! ¡El Chelo! ¡Gol! De Boca, del Chelo digo, del Chelo Delgado entró a pescar la pelota en un pase tan tremendo puesto por el nene Riquelme, que con lo que fuera la cabeza, la nariz. Qué gol importante este, Tommy, porque la verdad que si ese 1-0 no aparecía, todo lo que decía Bianchi en aquella charla previa de la paciencia, de aguantar la ansiedad, iba a ser cada vez más difícil y efectivamente se iba a volver en contra. Apareció el gol del Chelo después del cruce de Román y bueno, por lo menos el 1-0 ya aseguraba los penales, pero me parece que el equipo tenía pensado otra cosa, Tommy. Sí, porque el partido se encaminaba directamente a los penales, ¿no? Estando 1-0, la serie igualada en 2, en ese momento no había gol de visitante y ahí es donde me parece Bianchi decide patear el tablero. Ustedes dicen, ¿con el cambio de Palermo? No, el cambio me parece que rompe el partido es cuando el Virrey hace entrar a Bataglia por Gustavo Barros Esqueloto. Primera modificación en Boca, el ingreso del número 22, Sebastián Bataglia. Se retira con el número 17, Gustavo Barros Esqueloto. Porque el Seba va a ser clave. Primero, en el penal, que va a llegar a 5 minutos del final. Y después va a ser el hombre que, ni más ni menos, asista a Palermo para aquel momento glorioso. A los 74 minutos, Bianchi manda a la cancha a Bataglia entonces por Gustavo Barros Esqueloto. Se escucha en la transmisión la voz de Ischia diciendo dale, hay que dejar la vida. Y 2 minutos más tarde, después de una falta sobre la derecha que le cometen al Chelo Delgado, Bianchi decide mandar finalmente a la cancha a Martín Palermo con 14 minutos por jugar para obviamente meter más presión que nunca. Elongay y ahora entras. Fue la sugerencia de Bianchi y ahí Palermo, que lo venía mirando, recibe la indicación y empieza a levantarse. Primero el sector de plateas y después las populares. Bianchi le da un beso, alguna indicación. Gallego Novel está haciendo señas para hacer entrar a Pereira. En inmediata respuesta al ingreso de Palermo y explota la bombonera. Y aquí se desprende uno de los lindos momentos de este podcast en la voz de Nicolás Burdizo. Soy Nicolás Burdizo. El momento que antes de que le hagan el penal a Seba Bataglia entra Martín fue un momento increíble, que se caía la bombonera, se caía absolutamente. Yo estaba en el banco de suplentes, tenía 19 años y lo veía sin poder creer lo que estaba pasando. Siempre lo cuento que cuando entra Martín hubo 4 o 5 corners seguidos para Boca y la gente tiró abajo la bombonera directamente. Bueno, y así fue
entró Palermo y, como bien decía Nico Burdizo, la cancha se volvió loca desde el minuto 5 del segundo tiempo, que salieron a precalentar los suplentes. Ya la transmisión empezaba a enfocar la cara de Palermo como que era la gran amenaza. Y llega el momento decisivo, que es el momento del penal. Antes un tiro de Delgado que saca muy bien Bonano de arriba, un 3 dedos. Y a los 83 una jugada que obviamente después me parece, no sé Lucas, me dirás vos, pero es un caño de Bataglia en la puerta del área que se mete y prácticamente inventa un penal, ¿no? Sí, recordemos que Ángel Sánchez no había cobrado un penal en el primer tiempo a Gustavo Barros Echeloto. Y bueno, Bataglia, jugando un poco con eso, va hasta el fondo y busca el penal él, se lo terminan cometiendo y ahí es cuando el partido empieza a modificarse. Exactamente, pensemos, 85 minutos, si Riquelme hace el gol, Boca prácticamente estaba clasificado ya a 5 minutos del final. Y bueno, llega esa definición y ese festejo también característico del 10 que pasaría por atrás del arco, alzando sus brazos, alentando a la Bombonera que verdaderamente explotaba. Se venía Bataglia, penal para Boca que busca la semifinal de la Copa Libertadores de América. Irá Román, gol de Boca. Román, Juan Román Riquelme. Boca le está ganando a River por 3-2. Boca acaricia las semifinales de la Copa Libertadores de América. Sí, un festejo que creo que todos los hinchas de Boca lo debemos tener en el recuerdo. Él pasando por atrás del arco, como bien decís, y levantando los brazos, levantando a la gente. Este sería el segundo gol de Riquelme contra River. Recordemos que el primero fue el de tiro libre en el partido de ida, y este de penal, su segundo gol contra River en la carrera de Román. Obviamente con el 2-0 la cancha ya era una explosión, y segundos antes, ya con River absolutamente descontrolado, llega una expulsión. Ángel Sánchez le saca la doble amarilla a Lombardi, ya totalmente jugado. Minutos después Gallego decide la inclusión de Cardetti por Placente, que de todas maneras igualmente si River convertía un gol forzaba la serie a los penales, ¿no? Pero al minuto 89 va a llegar quizás la primer pelota que toca Palermo en el partido, que es una pelota absolutamente intrascendente para Riquelme en una jugada que termina en offside. Y segundos después llega el otro gran momento de la noche, que es el caño de Román a Yepes, toda una definición, ¿no?, de lo que fue la carrera futbolística de Román. Dijo alguna vez Caparrós que esa noche Riquelme era arte premoderno, pisadas, amasadas, amagues y más amagues. Y bueno, dejó prácticamente una marca registrada con ese cañazo a Mario Alberto Yepes, que lo acompañó hasta el final de su carrera. El caño del siglo, Tommy, ni más ni menos. Tiene nombre y apellido esa jugada y quedará por siempre inmortalizada en la memoria del club. Por afuera está Román habilitado. Salía Yepes a presionarlo. Riquelme. ¡Opa! Ahí la para Riquelme. Va Román. Pereira, Román. Lo persigue Yepes. Siempre Riquelme. Lo persigue Yepes. Le ganaba Román a Yepes. El balón se va a perder por un costado. Pero Barqui. Qué maravilla, por favor. Ahora Riquelme está haciendo lo que no pudo hacer Aymar. Defender este resultado a partir de la tenencia de la pelota. Esta es la de Riquelme. A ver. Pisadita. Y... Showtime. Obviamente el Showtime de Juan Pablo Barsky también haciéndose presente en este capítulo 4 de Boca 2000. Y llega el momento en el minuto 93, faltando ya un minuto para el cierre del partido, y entra el invitado de este podcast, Nicolás Burdizo, a la cancha. Entra por Delgado. Bianchi hacía 5 minutos que estaba desesperado por hacer un cambio para extender un poco el descuento. Insistimos, el partido estaba 2-0, si River hacía un gol, el partido iba a penales. Y entra Burdizo y segundos después sucede lo que sucede.
llega el desborde de Battaglia y Palermo, en muletas, como se denominó en aquel momento, termina definiendo al gol, y así lo recordaba Nicolás Burdizo. Para mí, a nivel personal, con tan poca edad y poca experiencia, una de las noches más importantes y mágicas de mi vida. Sobre todo porque tengo un recuerdo imborrable, que es el recuerdo de cómo estaba la Bombonera ese día. La Bombonera ese día la vi como nunca en mi vida, no solo por el resultado final, sino por el momento que dio un empujón al equipo para que haga el segundo gol. Cuando hacen el penal hay una anécdota muy graciosa, que es al momento que le hacen el penal a Seba, Bianchi se da vuelta y me sale a buscar a mí, que estaba haciendo una entrada en calor para ver si entraba, y me dice: dale que vas a entrar, haz el penal y entras vos. Patea el penal Román, lo hace y automáticamente entro yo por el Chelo y de volante por derecha, entré casi de doble 5 contraverso. Y en el momento que Martín hace el tercer gol, yo estoy ya atrás a 4 o 5 metros de él, pidiéndole la pelota y sobre todo disfrutando de ese gol histórico y magnífico que fue emocionante para todos. Le quedan 10 segundos al partido, 2-0, está ganando Boca, la pone contra el piso Riquelme, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60, Palermo, ¡gol! Tal vez lo haya soñado el más fanático de los hinchas de Boca, o quizás el propio Palermo en cada noche de esos 6 meses de recuperación angustiosa y angustiante. Pero el sueño se le hizo realidad. Volvió a entretenerla Riquelme por izquierda, sacó un conejo y prolongó para Battaglia, que le estiró para Martín. Le había quedado algo incómoda, pero le dieron tiempo para darse vuelta, para que la colocara suave y abajo, para que lo gritara con la gente y con sus compañeros, para que llorara por el médico, para que lo sacaran en andas, para que se sintiera más vivo que nunca. Terminó con la entrada de Martín, con la cual me mataron un poquitito más, diciendo de que era una inconsciencia de parte mía poner Tini en el banco o llegar a hacerlo jugar. Primero, el que estaba seguro era el doctor, porque fue el que lo operó. Segundo, el jugador estaba mentalizado como para jugar. Tercero, el que decidía era yo, y yo lo iba a arriesgar. No, si yo soy el primero que quiero aprovechar de Martín. Fue una noche increíble en todo sentido, porque el partido empezó muy chato. River tenía un gran equipo en ese momento y la tendencia toda decía que iba a favor de River. El festejo final fue increíble. En el vestuario, me acuerdo, en el vestuario, y después recuerdo que en el colectivo, mientras volvíamos al hotel, cantando, nos movíamos muy despacio porque la gente estaba alrededor del colectivo, nos acompañó hasta casi el hotel. Antes de llegar al hotel, pasando por Casa Amarilla, abrieron la puerta y me abrieron y yo me bajé corriendo y me metí a la pensión porque estaba viviendo en Casa Amarilla y la gente me acompañaba, me levantaba. Fue una fiesta inolvidable, haber estado ahí fue increíble, fue emocionante. Son esos partidos que se mezclan un montón de cosas, no solamente el resultado deportivo, la interacción con la gente, sino que algún hecho que no te olvidas nunca más en la vida. Y haber estado ahí fue increíble. Yo se lo dije a los muchachos que era la final antes de la letra. Tal vez muchos no comprenden qué quiere decir final antes de la letra. Para mí una final podía haber sido River Boca de la Copa Libertadores, si no se hubieran encontrado antes. Una locura del loco, una locura de Riquelme y ese caño inmortal, una locura del Chelo, actor silencioso quizás pero fundamental, una locura de Carlos Bianchi y una locura que también se extendió a las tribunas porque estuvimos analizando el partido.
estuvimos describiendo la previa, estuvimos juntando testimonios que quizás ustedes no habían escuchado y también tenemos un hueco para el hincha. En este caso, un amigo, el amigo Fernando, que digamos que tuvo un festejo más que particular y que nos lo contó para sumarlo a este recuerdo en Boca 2000. Cuando estaba por entrar Martín, con un amigo mío habíamos prometido, yo le digo, si entra Martín y hace un gol, me voy a casa en boxer. Yo le digo unos boxers que usaba siempre de cábala, con corazones de Boca, y digo, me voy a casa en boxer, y él me dice, yo me subo hasta arriba del alambrado, y bueno, hizo el gol Martín, y después de la avalancha, cuando volví a concentrarme en lo que estaba pasando, me saqué los pantalones, nada, me quedé en boxer, y ahí una fiesta terrible, 1 hora dentro de la cancha cantando, bailando, siempre en boxer, y me volví a casa en boxer. Por suerte son 3 cuadras y media, pero bueno, cuando llegué a casa mi vieja me dijo, ¿qué haces en boxer? Y bueno, le conté lo que había prometido y las promesas la verdad que se cumplen, así que un día histórico y hermoso para todos los que estuvimos ahí adentro y lo pudimos vivir, es algo que una de mis mayores alegrías, no lo cambio por nada. Y bueno, de esta manera vamos cerrando este capítulo 4 de Boca 2000, este capítulo que repasó el mes de mayo. Le quedará todavía a Boca un partido ante Newell's por el clausura, días después de lo que fuera esa fiesta, y ya empezamos a pensar en la serie de semifinales, porque Boca debía seguir su camino a pesar de ser una victoria. Hay una frase muy interesante de Bianchi en la conferencia posterior que dice algo así como que si Boca no termina saliendo campeón, este triunfo no va a servir de nada. Para mí es un cuarto de final. Si Boca no sale campeón de la Copa Libertadores, no va a significar más nada que haberle ganado a River y haberlo eliminado. No, los 2 campeonatos que se lograron, los 40 partidos invictos, esas son cosas muy importantes que son difíciles de volver a lograr, ¿no? Y como siempre el Virrey, más en esos años, estaba a punto caramelo. Con las declaraciones tenía siempre la palabra justa. Y a Boca se le vendría entonces el choque ante América de México, que venía de eliminar al Bolívar en la altura de La Paz y que tenía que viajar a la Bombonera. Pero esa será otra historia de este podcast especial de Boca 2000. Como siempre decimos, si les ha gustado, síganos, nuestras redes sociales nos encuentran siempre como Muy Boca. Suscríbanse aquí a nuestro canal de Spotify y bueno, nos estamos viendo para seguir recorriendo el mejor año de la historia de Boca Juniors. Es una morada, Carlito, me perdones, Carlito.